Bienvenidos al canal de Derecho Público con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Para hoy, en el segmento Analizando Casos de este canal, pues vamos a ver dos resoluciones recién salidas del horno, es decir, del horno CERCOP, que tratan por un lado del convenio de pago y por otro lado la implantación del seguimiento a la ejecución y eficacia que deben tener las entidades públicas con respecto al desempeño en las compras públicas que realizan. Servidores públicos, esta información es súper importante. Hay disposiciones que son de obligatorio cumplimiento. Directo al grano, veamos los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 31 de agosto del 2016, el CERCOP emitió la resolución RE-CERCOP-2016-5072 que codificó y compiló algunas resoluciones. Con fecha 20 de agosto del 2020, el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP expidió dos resoluciones, la 108 y la 109, mismas que reforman la resolución 72. Análisis. Para estructurar de mejor manera el análisis, vamos a dividir esta exposición en dos partes. Primero hablaremos de la resolución 108 y luego de la resolución 109. La resolución 108 prácticamente busca transparentar la información que se genera en los convenios de pago. Pero bueno, ¿qué son estos convenios de pago? ¿Qué es esta figura jurídica? La Procuraduría General del Estado se ha manifestado en algunas ocasiones con algunos criterios diciendo más o menos lo siguiente. El convenio de pago es una figura que se aplica por excepción cuando por circunstancias ajenas a la voluntad o decisión de las autoridades competentes de la entidad, debidamente justificada, no hubiere sido posible celebrar un contrato, por lo que en lo posterior deberá arbitrar las medidas pertinentes y observar los procedimientos previos a fin de evitar a futuro que se presten servicios o se asuman obligaciones sin el correspondiente respaldo contractual. En este contexto, un convenio de pago es una figura extraordinaria, tal cual su nombre lo indica, para pagar obligaciones que de cierta manera no se las realizó con la suscripción de un contrato, es decir, que no se cumplió las formalidades oportunamente que la ley exigía para proceder con los pagos respectivos. Ahora bien, hay que tener presente que el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. Todo esto en teoría, pues la realidad suele ser otra. Hay entidades públicas que adquieren compromisos sin la respectiva certificación presupuestaria. Por ejemplo, cuando se adquieren bienes sin haber hecho el proceso de contratación pública oportunamente. Cuando se autorizan aumento de cantidades en obras o rubros nuevos sin haber contado con la certificación presupuestaria en su debido momento. Asimismo, cuando se han autorizado la ejecución de rubros en contratos complementarios que superan los techos establecidos para estas figuras. En este contexto, las entidades pagan por contrato complementario pues el techo permitido y la diferencia con convenio de pago. Por ende, ante esta aceptación tácita de cierta manera, pues se debe pagar los compromisos por principio constitucional. Es por ello que se llega a suscribir estos convenios de pago. Claro está, ya contando con la certificación presupuestaria, habiendo antes ya recibido las obras, los bienes, los servicios o las consultorías. En otras palabras, este convenio de pago, esta certificación presupuestaria, pues no fue obtenida o no fue planificada oportunamente. Hace algunos meses hicimos un video específico de los convenios de pago. En la parte superior y en la descripción del presente video te dejo un link al respecto. Pero, ¿qué hace el CERCOP en su resolución 108? La esencia de la misma es la publicación, ahora sí, de la información respecto a los convenios de pago y otras figuras jurídicas que generen una afectación al presupuesto. El artículo 101 de la resolución 108 establece que a continuación del artículo 20 de la resolución 72, pues se debe incluir el siguiente texto. Publicación de documentos que generan afectación presupuestaria. Artículo 20.1. Todas las entidades sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública deberán publicar en el portal institucional del CERCOP la información de convenios de pago y cualquier instrumento jurídico que genere afectación presupuestaria provenientes de la aplicación del numeral 2 del artículo 117 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Para ello, el CERCOP creyó conveniente pues que esta información debe publicarse en el término de 10 días luego de haber suscrito el convenio de pago respectivo. No obstante, no solo es necesario publicar el convenio como tal, sino la documentación habilitante, es decir, la información o los documentos que generaron este convenio, por ejemplo, el requerimiento. ¿Y desde cuándo arranca tal disposición? Para variar, el CERCOP establece que desde que se hagan las mejoras o que se haga la implementación en el portal de compras públicas de esta herramienta, la que les va a permitir a los servidores hacer la publicación. No obstante, a ello el CERCOP se ha establecido o se ha otorgado pues 60 días término para hacer tal implementación.
Al respecto, si el CERCOP termina de implementar esta funcionalidad en menos días, pues las entidades públicas deben empezar a publicar la información desde esa fecha. Finalmente, es necesario indicar que en esta resolución el CERCOP dispone que se debe publicar la información de los convenios de pago u otras figuras jurídicas a partir del 1 de enero del 2020. Para ello, el Servicio Nacional de Contratación Pública les establece un término de 30 días a las entidades públicas desde la habilitación de la herramienta para que procedan con la publicación de la información, más que nada de estos convenios considerados entre comillas pues atrasados, es decir, desde enero del 2020. Continuando con la resolución 109, el CERCOP establece algunas normas, algunas disposiciones para realizar el seguimiento, el acompañamiento y, aunque no lo diga textualmente, la evaluación a las entidades públicas con respecto a su desempeño en la contratación pública. Para el efecto, crea algunos indicadores de eficacia y de gestión como insumos básicos de índices de desempeño en las compras públicas que realizan las entidades del sector público ecuatoriano. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los indicadores de gestión con respecto a la planificación, me refiero a la efectividad de los procesos, el CERCOP la pretende medir estableciendo una diferencia entre la unidad menos el resultado de dividir los procesos desiertos para el total de procesos publicados. Aparentemente una forma lógica de medir la efectividad de los procesos en el portal de compras públicas. Sin embargo, muchas de las veces no se ajusta a la realidad. Sobre todo porque hay procesos que se caen no por la poca o deficiente gestión de la entidad pública, sino por los proveedores, es decir, por culpa de los proveedores. Vamos a ver un caso. El proveedor no convalidó lo requerido de forma oportuna. Toca declarar desierto. O peor aún, cuando un proveedor en una subasta inversa resulta pues ser el único participante, pero se le olvida sufrir la oferta económica. Toca declarar desierto. Son estos hechos, en algunos casos, que obligan a la entidad pública a hacer esta declaratoria. No obstante, en la evaluación, de acuerdo a cómo está establecido su fórmula, pues se verían perjudicados por hechos que no les corresponde, que no son imputables a los servidores públicos. Hay indicadores que el CERCOP debe revisar, por ejemplo las compras imprevistas, donde menciona que se trata de las compras no consideradas en el PAC y relaciona el monto de ínfimas cuantías con el monto total del PAC acumulado. Aquí no sé qué quiso hacer el CERCOP. O está mal el título, le falta completar tal vez como compras imprevistas por ínfima cuantía, o está mal la fórmula. Pues recordemos que hay procesos de contratación pública que también son imprevistos, no necesariamente por ínfima cuantía o porque no consten en el PAC. Por ejemplo, cuando la entidad pública recibe más recursos, a lo mejor recibe una donación, podría en ese momento planificar, en ese instante pues hacer la compra. Y claro, esta es una compra que no estuvo planificada anteriormente en el PAC inicial. En la misma medida, en los ahorros que se generan, por ejemplo, en las subastas inversas, con este ahorro se puede ejecutar otras compras que obviamente no estaban planificadas. Por ende, reitero, el CERCOP debe hacer una revisión urgente a estos indicadores, pues en algunos casos no son claros o no son de cierta manera precisos con lo que pretenden medir. Existe un indicador que personalmente no estoy de acuerdo con el CERCOP, pues considera que para medir el cumplimiento de la planificación PAC, en dinero, obviamente, lo hace dividiendo el monto total adjudicado para el monto total del PAC anual, puesto que muchos procesos de contratación pública se adjudican por montos menores al presupuesto referencial. En otras palabras, si el ahorro, la adjudicación es menor al presupuesto referencial, al presupuesto que estaba establecido en el PAC, el grado de cumplimiento de este PAC, de acuerdo a su fórmula, va a ser menor. Algo ilógico. Por ende, para obtener el 100% de cumplimiento, o en este caso la unidad de cumplimiento, el grado de satisfacción máximo que tendría este indicador, las entidades públicas les va a convenir que los procesos se adjudiquen al mismo valor del presupuesto referencial, es decir, sin ahorro, tal como está la fórmula. Bueno, uno de los objetivos que pretende el CERCOP con esta resolución, es decir, con la 109, es remitir la información a las entidades públicas para que mejoren sus procesos de contratación, sus prácticas en la ejecución de procesos de compras públicas. Esto lo hará pues cada 4 meses. Por cierto, estimadas autoridades, esta información que resulte, es decir, de la medición, estos resultados de desempeños van a ser públicos. Leamos. En la disposición general única de la resolución 109 establece que la información referente a la identificación y difusión de perfiles de desempeño de las entidades contratantes en la sustanciación de los procedimientos de contratación pública será publicada en el portal institucional del CERCOP y constituye información pública. Como era de esperarse, el CERCOP se otorga 60 días términos desde la fecha de suscripción de esta resolución para implementar esta funcionalidad en el portal de compras públicas. Es decir, esta herramienta quedaría a conocer los referidos resultados. Conclusiones y o recomendaciones.
Si bien la evaluación es un mecanismo que poco agrada a las entidades públicas, que poco gusta a las máximas autoridades, no obstante, debe implantarse, debe hacerse. ¿Por qué razón? Porque su gestión, los documentos, la información que ustedes generan, por lo general, es pública. Es recomendable que las máximas autoridades dispongan a las áreas financieras de sus entidades, entre comillas, pues, que recopilen los datos y la información y los documentos como tal de todos los convenios de pago realizados anteriormente, a partir de enero del 2020, con el fin de disponer oportunamente de esta información y ser publicada una vez que el CERCOP pues implemente la herramienta y con ello no entren en apuros. Una recomendación sana para el CERCOP es que cuando vayan a emitir resoluciones que tengan que ver con la implementación de funcionalidades en el portal de compras públicas, por favor, háganlo una vez que tengan la herramienta lista, probada e implantada. Se ha hecho costumbre en expedir resoluciones pues con fechas inciertas, con fechas de futuros inciertas, supeditadas a compromisos que ustedes mismos deben hacer. En este caso, a la mejora de herramientas que aún no lo tienen definido la fecha exacta de su cumplimiento. En este contexto, los servidores públicos tienen que estar constantemente verificando el portal de compras públicas a ver si ya está implantada tal herramienta. Bueno, llegamos al final del presente video. Si deseas realizar un análisis más profundo a estas resoluciones, las mismas las vas a encontrar subidas en nuestra página web www.consailor.com en la sección Recursos. ¿Qué te pareció este video? En los comentarios déjanos tu opinión. Hasta pronto.